There's a name that levels mountains, carves out highways through the sea. Te pido que abras la Biblia en Ageo capítulo 1, versículo 14. Este es el lema del Congreso, y lo hemos puesto juntos con Charlie, junto con todo el equipo de adolescentes y de jóvenes, y realmente sentimos en nuestro corazón que viene un nuevo día. Realmente estamos a las puertas. Yo creo que ya lo estamos transitando, ¿no? Y acá vemos en la palabra de Dios realmente cómo el Señor realmente está obrando. Él continuamente obra en la historia, ¿no? Y quisiera que juntos podamos leer. Y antes quería decirte que el contexto de esta palabra, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por los caldeos. El sur, Judá, ellos habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, por los babilonios, y bueno, llegó el tiempo del cumplimiento y volvieron a la ciudad natal, a la ciudad de David, a Jerusalén, y viene un tiempo de restauración. Y en este tiempo de restauración, Dios usa a este profeta, este pequeño libro del Antiguo Testamento de solo 2 capítulos, y lo usa en una forma poderosa, justamente para dar una palabra a Dios de despertar. Y de ahí nace el lema de nuestro congreso de este año. Y vamos a leer juntos, dice ahí Ageo capítulo 1, versículo 14, dice: y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Dios de los ejércitos, su Dios. Así que esta palabra viene en un tiempo, como les decía, de restauración. Dios los había sacado de la cautividad como Él había prometido antes por sus santos profetas, y viene el cumplimiento de esa palabra, y aquí es cuando viene el ánimo de Dios. Si ustedes leen versículos anteriores, van a ver cómo Dios trata con sus vidas y trae un despertar hacia la reconstrucción. Salvando las distancias, hoy estamos viviendo, creo de todo corazón, un nuevo día, un nuevo tiempo, una nueva temporada. Dios ya ha comenzado, los tiempos se aceleran. Algo compartía el pastor Senewal el día viernes aquí en este lugar, y saben que hay cantidades de profecías bíblicas ya cumplidas de los últimos tiempos. Podría nombrar varias de ellas, ¿no? Yo no quiero hablar de los últimos tiempos, pero la verdad es que estamos viviendo y tenemos que estar conscientes de lo que Dios está haciendo en estos días. Ustedes saben que a mitad del siglo XX, durante el siglo XX, muchas profecías bíblicas se han cumplido. Por ejemplo, el resurgimiento de la nación de Israel. Saben que en el año 70 de nuestra era fue totalmente destruida la ciudad junto con el templo por los romanos. Totalmente arrasada, quemada, destruida. Y dicen los historiadores que no quedó un solo judío en Jerusalén. Y así fueron dispersos por todas las naciones durante 1900 años. En el año 1948 resurge la nación de Israel. Y esa es una de las profecías finales, y da cumplimiento o prepara el cumplimiento para otras profecías para cumplirse. Ustedes saben que antes que el Señor venga tiene que estar edificado el tercer templo en Jerusalén. Antes era imposible que esto sucediera porque ni siquiera los judíos habitaban en Jerusalén. Así que hoy Israel tiene en su dominio la ciudad y el monte donde el templo tiene que estar edificado. Yo siempre digo, donde veas poner un ladrillo de ese tercer templo, prepárate, porque el Señor viene ya.
Miren, en este mismo siglo se cumplieron, siglo XX estoy hablando, varias profecías. 2 guerras tremendas mundiales. Vamos a decir, pastor, pero hubo guerras durante la existencia del hombre, es verdad, pero nunca de tal magnitud y que involucrara tantas naciones como fue en la década del 20 y del 50 del siglo XX. El crecimiento de la ciencia en el siglo XX fue tan grande en un solo siglo como no lo fue en la historia de la humanidad. Miren, desde que Dios creó a Adán y Eva, la primera familia, hasta los primeros años del siglo XX, 1900 y moneda, el hombre lo único que hizo es andar a caballo. Y en 50 años pisó la luna. El crecimiento de la ciencia fue abrumador en el siglo XX y sigue avanzando. Para hacerlo más, el aumento exponencial de la población. Miren, la población de la humanidad, de nuestro planeta, en el año 1930 tenía 2.000 millones de personas. Estos son datos de la ONU, de la organización más importante del planeta. Y dice, para el año 74, 4.000 millones de personas. Para 2000, 6.000 millones de personas. En el 2012, 7.000 millones de personas. Y en el 2021 se calcula a fin de este año 8.000 millones de personas. Para el año 55, 10.000 y para fin de este siglo, 28.000 millones de personas. En 2 siglos el hombre se multiplicó más que en toda su existencia. Le digo porque este es importante. Después del G20 hubo una reunión en Reino Unido, en Escocia. Esa reunión es importantísima lo que hubo ahí. Ahí se habló del problema climático que tiene el planeta. Y no es solamente por los aviones y los autos que circulan y emanan el monóxido de carbono. Tampoco es por las industrias, sino es por la actividad agrícola. Es tanto lo que se necesita sembrar para alimentar tanta gente que eso está haciendo que el efecto invernadero crezca sin precedentes. Nuestro país, nuestro planeta, en otras palabras, ellos consideran que está colapsando. Esto pasó hace una semana atrás, y estos datos son de las Naciones Unidas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que se están acelerando los tiempos. Ya estamos en la dispensación. No hay mucho que esperar. ¿Por qué es importante este último dato que digo? Ahora voy a la palabra de Dios, solamente introducción. ¿Por qué es importante esto? Porque va a dar pie a un tremendo cambio climático y todas las señales que figuran en Mateo capítulo 24 se van a cumplir de un momento a otro. Por eso estaban reunidos los líderes más importantes del mundo hace una semana en Reino Unido, en Escocia. En Mateo capítulo 24 el Señor habla de las señales del fin. Y 2 de ellas quiero rescatar solamente. Primero, es que dijo que la maldad iba a aumentar. Y eso iba a hacer que el amor de muchos se enfriase. El día viernes, cuando compartía la palabra el pastor Senewal, él hablaba de Mateo 25, las vírgenes. Y nunca yo lo miré desde ese punto de vista. Y él decía, había 5 vírgenes que tenían el depósito lleno y 5 que no. Y dijo, en la iglesia de ese que está el Señor hablando, había un 50% que estaban enchufados, un 50% que no. Y digo que
que Dios pueda llenarnos en estos días. Por eso el Señor va a traer un despertar. Y no solamente, versículos más adelante, versículo 14 de Mateo 24, dice que la palabra iba a llegar a todas las naciones. El evangelio iba a ser predicado a todo el mundo. Y para eso necesitamos un avivamiento sin precedentes. Y eso, hermano querido, es lo que Dios está preparando en estos días. Por eso Él está despertando los corazones. Por eso Él está restaurando, Él está llevando al altar. Él está llamándonos ahí en lo personal, en lo privado, restaurando, llevando nuestras vidas para buscar a Dios. Mirá, el otro día, hace unos 15 días atrás, me tocó predicar aquí y les decía a los hermanos que leía la historia de un hombre que me encanta a mí, un hombre de Dios que ya falleció, y él tenía una pequeña iglesia en el campo en Estados Unidos. Y rapidito te cuento la historia para que ir a donde quiero apuntar. Y dice que él con su pequeña iglesia de unos 70, 75 miembros, vino un evangelista muy reconocido de ese tiempo, que también está en la presencia de Dios. Y cuando ese evangelista vino, su iglesia tuvo un crecimiento y toda la zona importante, muy grande. Su membresía se multiplicó por varias veces, 4 o 5 veces más. Pero dice que pasaron un par de años y los hermanos se fueron agrupando y fueron haciendo agrupaciones, pero se fueron desgastando poco a poco y se fueron quedando. Así que cuando pasaron, como les decía, 2 años, 3, dice, él se desanimó porque volvió a tener su iglesia de 75 miembros. Entonces él dijo en su corazón, bueno, o sigo así, ya sé que era un pastor muy joven, y dijo, yo sé que los voy a casar, los voy a enterrar, todo el ciclo de la vida. Sin embargo, él tomó otra actitud. Y él una noche, el Espíritu Santo le habla, y es aquel que muchas veces, yo lo he hablado, lo han escuchado, de que él reemplaza 2 horas de televisión por oración. Entonces él va a orar, pero ahí no termina, eso es lo que dice el libro que él escribió. Pero yo escuché una palabra más, una biografía más íntima de él. Y dice, no fue solamente que reemplacé esas 2 horas de oración, sino que Dios me llevó al bosque. Y cuando me llevó al bosque, allí empecé a orar, a buscar a Dios. Pero orar 2 horas no era fácil. Entonces dice que Dios empezó, él tomó la Biblia, su Biblia, y empezó a leer la palabra de Dios, y a leerla, y a leerla, y a buscar a Dios. Hola, ¿anda bien esto? Está sin batería. Si me lo cambian, por favor. Entonces él empieza a leer la palabra de Dios, y esto empieza, dice, yo empecé a leer la Biblia, ya no desde... Muchas gracias. Empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios, y esto empieza a él a revolucionarlo. Dice, ya no lo hacía para preparar los sermones, sino que lo hacía para buscar la presencia del Señor, para que Dios me hablara. Y ahí es cuando él, dice, empieza a leer la palabra y el Espíritu Santo lo empieza a ministrar. Y dice, y ahí en el bosque yo me postraba en la tierra y tenía tremendos tiempos gloriosos con Dios, como tuvimos esta mañana en este lugar, en este piso. Dice, y eso revoluciona su vida. Él pasa meses así, hasta que un día vuelve, en una de las tantas noches que vuelve a su casa, él mira una revista y encuentra justamente el Espíritu Santo lo inclina a un juicio que se estaba haciendo de unos jóvenes
que habían asesinado a otro joven discapacitado. Y Dios le dice, anda a ese lugar, hablales, ministralos en ese estrado, porque yo abro una puerta. Y ahí comienza un sueño para su vida. Pero yo quería rescatarte en esta tarde que nosotros necesitamos un despertar primero a la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios, porque la palabra va a vivificar nuestros corazones. Porque la palabra de Dios va a traer vida. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Y esa palabra va a vivificar nuestros corazones. Y todo lo que está seco o duro va a ser roto delante de su presencia. Y va a ser expuesto, como dice la Biblia, que trabaja la palabra como una espada en nuestros corazones. Y eso va a gestar un avivamiento en nuestras vidas, un despertar, como es el lema de este congreso. Me gusta un dicho hebraico. Los judíos pensaban que la palabra había sido dada por Dios para que se paseara en el pueblo, tenía que ser proclamada. La palabra tenía vida en sí misma. La palabra tenía que ser compartida, y esa vida, en la medida que ellos la compartían, esa tenía poder para sanar, para transformar y para cambiar las vidas. Porque la palabra tiene poder en sí misma. Dios por su palabra creó el universo. Todo lo que está creado fue creado por la palabra de Dios. Pensaba Moisés, cuando escribió los primeros 5 libros de la Biblia, algunos trozos que figuran aquí son por revelación, ¿no? Lógico, Génesis capítulo 1, ¿quién se lo iba a contar? ¿No? Cómo Dios creó el universo. Pero luego fue la transmisión oral, lo que le pasaron de unos a otros, desde Adán, lo que pasó en el Edén, las consecuencias del Edén, todo lo que siguió pasando, todo eso fue transmitido de generación en generación. Y esa palabra llegó a sus manos. Aun cuando Dios decidió terminar la tierra con el diluvio, a través de la familia de Moisés, esa palabra oral no se cortó, sino que siguió pasando de generaciones. Y llegó a las manos de este hombre que en el desierto empieza a escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Parte en revelación, parte por la transmisión oral y parte por vivencias, porque él caminó el éxodo. Él escribió el libro de Números con su propia mano y con su propia vida. Por eso nosotros necesitamos la palabra de Dios. Yo te quiero animar en esta tarde, ser práctico, que vos tomes la Biblia y cada mañana o cada noche o cada tarde puedas leerla hasta que Dios te hable, hasta que Dios genere algo en tu corazón. Así como este pastor que yo contaba, que generó tal despertar en su corazón que en varios meses su vida cambió para siempre. Un despertar a la oración, un despertar a buscarle. En estos tiempos, en el año pasado, el pastor animó a la iglesia a levantar altares. Y esos altares empezaron a generar, primero avivamiento en los corazones y luego también frutos. Porque justamente la oración es la llave para que las puertas sean abiertas por nuestro Señor Jesucristo. Si queremos un despertar en nuestros corazones, necesitamos, como este hombre, palabra, oración, búsqueda. Él decía, al principio me costaba, como cualquier mortal como nosotros. Él vivió una vida normal. Dice, miraba mucho televisión, me gustaban las películas de cowboy. ¿Vieron esas viejas películas? Hoy son las redes sociales, hoy es internet.
Pero él decía, yo me tuve que despegar de eso. Y cuando fui, me costó. Y a través de leer la palabra, y leer la palabra, y empezar a orar, porque esas 2 horas tenían que transcurrir, eso empezó a generar un avivamiento en su corazón. Escuchaba a un famoso evangelista, lo leí hace muchos años, un hombre que solía pasar 8 o 9 horas en la presencia de Dios. Y este hombre usado tremendamente, lo puedo decir, Benny Hinn. Y en uno de sus libros dice, yo a veces necesito ir a la palabra y empezar a leerla y leerla, porque a veces me cuesta entrar en la presencia de alguien usado como te imaginás, ¿no? Dice, necesito ir a la palabra, leerla, hasta que se desprende un versículo de la palabra de Dios. Y eso genera algo en mi vida. Y ahí comienza mi tiempo. Llego a pasar 6, 7, 8 horas en la presencia de Dios. Un despertar al ayuno. Un despertar al ayuno es la herramienta más poderosa para romper cadenas. Si nosotros queremos ver las cadenas rotas, no alcanza solamente con orar, no alcanza solamente con la palabra. Necesitamos dejar tiempo de comer, de deleitarnos y dedicar ese tiempo para buscar a Dios. Y eso va a generar algo fuerte, muy fuerte en nuestras vidas. No va a ser instantáneo, como sucedió en esta persona, pero al pasar los meses, al pasar los días, ya los primeros días, él tuvo un despertar en su corazón. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos tenido? ¿Cuántas veces por descuido, por circunstancias diversas? Mira, ¿por qué tomamos el libro de Ageo? Porque el capítulo 1 de Ageo, Dios en realidad los regaña, le dice, vuelvan a las primeras obras, ustedes se olvidaron de mí. Ustedes se ocuparon de sus casas, se ocuparon de sus cosas, se ocuparon, hoy sería de tu trabajo, de tu profesión, de tus cosas que no eran malas. Acá no está regañándolos porque hacer las casas era malo. Lo único que tenían las casas, a diferencia de la casa de Dios, era que tenían techo. No era malo lo que estaban haciendo, pero había dejado en segundo lugar a Dios. Y este volver al Señor trajo un despertar. Y ellos de corazón se volvieron. Inmediatamente se generó lo que el libro de Ageo dice. Un despertar al evangelismo. Mirá, este hombre decía, cuando yo salí de esos meses de búsqueda, porque no es instantáneo la restauración, sino que cuando pasé esos meses y empecé a buscar a Dios día tras día, algo empezó a suceder dentro de Él. Y algo va a suceder dentro nuestro, que va a avivar nuestros corazones, que va a encender nuestros corazones, que nos va a alejar del pecado, que nos va a alejar de pensamientos que nos hacen mal, que nos va a alejar de todo aquello que impide que Dios se mueva en nuestras vidas. Nos va a alejar de todo aquello que impide que el plan de Dios se cumpla, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Eso va a hacer que se aleje, porque cuando buscas a Dios, cuando ayunás, cuando orás, la palabra genera un avivamiento en nuestros corazones. Dice, inmediatamente me vino un amor por el perdido. Te sigo contando la historia. Cuando él va a ese lugar y testifica en esa corte, le sacan una foto levantando la Biblia y esa foto entra a correr por todo Nueva York. Y poco a poco eso da comienzo a un centro de rehabilitación. Poco a poco da comienzo a una nueva etapa para su vida, un sueño. Algo que jamás él se imaginaba. Por eso yo quiero decirte que cuando nosotros hagamos lo anterior que dije, Dios va a renovar nuestros sueños.
Dios va a renovar la fuerza, Dios va a renovar el vigor. Dios te va a levantar los brazos, Dios te va a dar esperanza. Y esos sueños que quedaron cajoneados quizás por años, o dijiste quizás me pareció a mí, no es que Dios no me llamó, era solamente pensamiento mío, van a reverdecer para la gloria de Dios. Y Dios va a empezar a poner su mano poderosa ahí donde vos estás haciendo. Y ya lo que estás haciendo va a ser diferente. Y si vos enseñás, tu enseñanza va a ser diferente porque vas a estar ungido, ungida para la gloria de Dios. Tu casa va a cambiar, tu familia, todo lo que te rodea va a empezar a ser transformado y cambiado porque la presencia de Dios está inundando tu vida. Capítulo 2, versículo 9. Este capítulo, ellos ya comienzan a hacer la obra. Y es tan famoso este versículo, quizás lo sabemos de memoria o tantas veces lo hemos orado. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice el Dios de los ejércitos. Mira, este hombre empieza toda esa revolución en su vida. Y ahí empieza la obra con jovencitos inmersos en las drogas y en la delincuencia. La mayoría estaban totalmente perdidos, eran bandas, se mataban unos a otros por el lugar. Algo no muy diferente a lo que es hoy día. Porque estoy hablando de Nueva York hace 70 años, imagínense cómo debe ser hoy. Pero Dios lo empieza a usar ahí en esos suburbios y empieza a él proclamar la palabra, empieza a hablar y lo empiezan a respetar, lo empiezan a escuchar y se empiezan a convertir realmente delincuentes. Pero eso no terminó ahí. Dice que un día él estaba caminando por la ciudad y estaba paseándose por el centro de Nueva York. Una de las ciudades, si no es la más, es una de las ciudades más importantes del mundo. Y una de las más grandes también. Si no es la más, es una de las más grandes. Y en medio de esa mole de edificios, dice, el Señor le dice, hay que abrir una puerta. Yo abrí una puerta en este lugar. Acá hay que abrir una iglesia. Entonces dice, yo pensé, digo, bueno Señor, vas a levantar un joven. Y yo lo voy a apoyar, lo voy a acompañar. Y juntos lo vamos a hacer y yo lo voy a apoyar hasta que él se levante en este lugar. Y Dios le dijo, yo te llamé a vos. Así que abrí la puerta, porque ya está abierta. Miren, en esa ciudad difícil, Dios levantó una iglesia de 8.000 personas para la gloria de su nombre. Y de ese centro de rehabilitación se levantaron 400 centros más para la gloria de Dios. Siempre la gloria postrera es mayor que la primera. Aunque Dios te saque de lo más bajo, aunque hayas caído en lo más profundo, aunque te hayas desanimado, aunque hayas perdido la esperanza y los sueños, la gloria postrera es mayor que la primera para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu célula, para tu casa, para tu trabajo, para lo que sea que emprendas, porque Dios está con vos. Y este es un nuevo día, un nuevo tiempo. No solamente vino un amor por las almas, no era para tenerlas en su iglesia, sino que sentía en su corazón que no se podían perder. No me contestes, ¿cuánto hace que no sentís eso en tu corazón? ¿Cuánto hace que no lo sentimos?
si viene un despertamiento, eso es lo que va a ocasionar en nuestras vidas. Un amor por el perdido. Un amor por el que no tiene a Cristo. No solamente para el que tiene un ministerio evangelístico, sino para cada uno de nosotros. Esta mañana era tremenda la presencia de Dios. La hora se fue, por eso no se hizo la segunda Santa Cena. Me tocaba cerrar, no sabía ni qué decir, pero tenía algo en mi corazón que se los digo a ustedes. Yo le quería decir a los hermanos, hermanas que estaban llenos del Espíritu Santo, andá y compartile de Jesús a otro. No te guardes eso para una fiesta propia, sino lleva el mensaje a otros. Con esto voy terminando. Este hombre que lo estoy dando como ejemplo, como tantos hombres de la historia, no se quedaron con el gozo de vivir la gloria de Dios en un bosque o en su casa, sino que la transportaron a personas, la transportaron a delincuentes, la transportaron a adictos, la transportaron a los perdidos. Se abrieron centros de rehabilitación, 1, 2, 10, 100, 200, 400 centros de rehabilitación, no solamente en Estados Unidos, sino que los que abrazaban la visión lo hicieron en otras naciones. Y junto con ello, con esto sí termino, vino el discipulado. A todos esos jovencitos había que acompañarlos. Y con la gracia de Dios tomaron las medidas necesarias para acompañarlos, así como vos y yo hacemos con nuestras células, pero en este caso eran específicamente personas adictas. Y dice que pasaban un par de miles de personas por año. Algunos quedaban residentes, luego salían, venían otros. Pero muchos jóvenes, muchos hombres, mujeres, fueron libres para la gloria de Dios. Te pido que cierre tus ojos ahí donde estás. Mira, antes de que vayamos, compartamos la Santa Cena. El versículo 2 del capítulo 2, versículo 8, dice que Dios proveyó el oro, la plata. Y sabes que por durante 100 años, que fue toda la restauración del templo, de la ciudad, de los muros, Dios tocó a varios reyes persas, todos paganos. Y junto con la autorización para volver y reedificar, Dios abrió puertas de todos los recursos. Todo lo que necesitaron esas 3 deportaciones, Nehemías, Esdras, Zorobabel, todo fue provisto por reyes paganos para la gloria de Dios. Lo que quiero decirte, no te preocupes por los recursos. Junto con esa búsqueda y ese despertar en tu corazón, va a venir la provisión que vos necesitas. Va a venir la abundancia del cielo sobre tu vida. Orá.